Empiezo con una nota de Carmen Resino, la dramaturga que ustedes conocen, que no pudo estar hoy y mandó a través de Patricia. Querida Lidia, aunque este otoño las hojas muertas me hayan jugado una mala pasada, impidiéndome acudir y participar como estaba previsto en tu merecido homenaje, quiero acompañarte en la medida que me es posible. Desde el 84, cuando la revista Estreno publicó 2 de nuestras piezas breves, hemos permanecido en contacto. El teatro ha sido sin duda uno de los motivos y también la reivindicación feminista. Querida Lidia, gracias por tu coherencia, tu constancia y tu valentía. Un fuerte y solidario abrazo, Carmen Resino. Okay. Y ahora seguimos con el panel. Número 1, vamos a empezar con el compañero Jesús Campos, escritor, presidente de la Asociación de Autores de Teatro de Madrid. Quiero agradecerle a Lidia el que pensara en mí para estar aquí hablando de su teatro. ¿No? ¿Se abre? Vale, me lo como. Ahora, bueno, quiero agradecerle a Lidia que pensara en mí para hablar de su teatro, que estuviera aquí en este acto de amigos, de homenaje, de reconocimiento a su trabajo. También es cierto que si no me lo hubiese pedido me hubiese enfadado bastante. O sea que yo ya creo que, no es que estuviese obligado, quiero decir que en nuestra relación, en nuestras muchas conversaciones de teatro, en las muchas peripecias que hemos vivido, pues tenía que estar. Es decir, me hubiese molestado que no me hubiese llamado. Así que aquí estoy encantado de poder aportar o comentar algo de las reflexiones que me vienen a la cabeza a partir de tu obra. Se ha dicho aquí, no sé si Fanny está todavía, me hubiese gustado discutir con ella. Se ha dicho aquí, o se ha denostado de alguna forma, el que aquellos autores o creadores que no parten de una idea previa a la hora de enfocar un nuevo trabajo. Yo soy de esos, por tanto yo soy de los que no parten de una idea previa, y el no partir de una idea previa no creo que garantice que las obras sean buenas o malas. Hay obras que parten de una idea previa que son muy malas y otras que no parten de una idea previa que son muy malas, por tanto, y también muy buenas como es natural. Traigo esta colección porque sí quería decir que Lidia parte siempre de una idea previa, que es de la que partimos todos, y esa es inevitable, que es la propia vida. La idea previa que todo autor, que todo creador de ficciones lleva cuando comienza a escribir es su bagaje, su experiencia, su memoria, sus sensaciones, su mirada del mundo. Y entonces esa idea previa está en todos. Lo que ocurre que a veces son miradas es decir, una obra muy difusa, muy débil en cuanto a temáticas, en cuanto a conceptos, porque a lo mejor el bagaje de ese escritor es igualmente débil. Cuando digo que sea débil no digo que sea malo, simplemente que tiene una visión del mundo poco definida, lo cual es una forma de ver el mundo y está bien que desde esa posición se exprese. Y hay personas que tienen una posición muy definida, muy clara del mundo, y como es lógico, cuando despliegan su expresión, pues esa expresión sale cargada de lo que son. Por tanto, la idea previa vital de Lidia está claro y no la voy a descubrir yo aquí, porque todos los que hemos venido aquí sabemos quién es Lidia, y por tanto, lo sorprendente sería que un manzano no diera manzanas. Eso sí sería una noticia. Ahora, que Lidia haga un teatro comprometido, cuando está comprometida continuamente, pues es de cajón. Por tanto, esa obviedad la pongo de manifiesto como obviedad. A partir de ahí, ¿qué tiene Lidia como principal motivación de vida? Evidentemente, en un marco general, una lucha de izquierda, un compromiso que nace seguramente y se activa mucho más al estar en la realidad en que está. Porque también es cierto que cuando expresamos lo que somos, somos lo que somos en función de la realidad en que vivimos. Y los que hemos vivido el franquismo, los que hemos vivido una realidad esperpéntica o demencial, pues lógicamente hay una respuesta a esa realidad, y cuanto más activo es uno
como reacción a esa realidad, pues más evidente que todo lo que sale contaminado de esa lucha, de ese nervio, de esa oposición. Entrando un poco en el discurso, no voy a analizar, no voy a comentar todas las obras, entre otras cosas porque parece ser que detrás hay una representación y ya no han pedido una cierta brevedad, pero aún así no voy a seguir la recomendación por completo, sino que algunas consideraciones sí me gustaría hacer. La primera sorpresa que tengo es que escribe la primera obra en el 57. Yo creía que era de los antiguos porque había escrito una en el 58, decía yo tengo, y resulta que me ganas por un año, o sea que en el 57 ya tenía este pecado. Que es otro elemento de esa obra que escribe en el 57, hay otras muchas que luego citaré o no, pero ¿qué es lo que es relevante de esta persona que empieza a escribir en el 57 y sigue escribiendo hoy en el 2010? Pues es relevante el que esa persona me ha ido el teléfono, es que los teléfonos en el teatro ya están prohibidos, aunque sea la homenajeada, No sé dónde iba. Pero no es por esto. Es estaba en torno seguramente al tema del feminismo, que es evidentemente el más relevante dentro de su posición de izquierda, podríamos decir, el segmento de lucha que mantiene más activo. Yo a Lidia la conozco cuando llevaba la programación de los teatros del Círculo, unas salas que en el Círculo se dedicaban, estuvieron dedicándose durante 8 años solo a programación de autores españoles. Lidia me vino con una función que yo no dudé en programar. Y no dudé en programar porque quienes abogamos por la defensa o por la presencia de la autoría española en los escenarios españoles no lo hacemos por un problema gremial, lo hacemos por un problema de contenidos. Lo lógico es que una sociedad se exprese y se exprese a partir de sus nutrientes, de aquello que sus ciudadanos viven y necesitan expresar. Esa relación de realidad, es decir, de reflejo de la realidad de los escenarios, es algo que el franquismo se ocupó de impedir y que de alguna forma había que reivindicar ya en democracia, que ese camino roto entre la autoría y la sociedad española se recuperara. Y por tanto había que hacer una protección, y en ese sentido hicimos como una especie de reserva para la autoría española, que durante aquellos 8 años pues posibilitó 20 o 30 estrenos de autores españoles. Ella fue uno de ellos. Y ¿qué era lo que a mí me salta a la vista cuando veo a las 3 idiotas españolas? Pues que aquellas 3 idiotas son 3 mujeres que reconozco, es decir, son las personas que están en la calle y que quiero y que hay que ver en los escenarios. Y ahora sí retomo el hilo de lo que quería decir antes, que me había perdido. Tenía que retomarlo justamente por el discurso. ¿Por qué ella tiene esos nutrientes? Lo que quería decir antes, cuando me he cortado desde el principio, cuando ella empieza a hacer teatro en el 57 y luego por cuestiones de la vida que yo desconozco, pero que supongo que son las de siempre, las de estar en muchos frentes y uno te abre más la puerta y avanzas más por él, pues resulta que se dedica a la abogacía. El dedicarse a la abogacía creo que es un tema fundamental para entender su teatro. Es decir, sus raíces se nutren del estiércol de los juzgados. Toda esa pudredumbre que allí bulle es un nutriente de su teatro, que lógicamente tenía que salir. Si además estaba en defensa de causa de la mujer, pues lógico es que todos esos nutrientes hagan referencia y tengan como un bagaje de conocimiento, de anécdotas, de experiencias, de sensaciones, de verle la cara a las personas que han vivido eso. Que no es solo el conocer el tema, sino conocer el tema y participar de la historia del otro. Entonces, esos nutrientes son la base del teatro, son el origen, son el estiércol que ha nutrido el teatro de Lidia.
y por ahí salen en cualquiera de las plantas que surgen de su obra. Está en la parte negativa y la parte positiva que tiene el escribir teatro o hacer cualquier profesión creativa y vivir de otra. La parte negativa es que tienes menos tiempo para desarrollar, para depurar técnicas, para cierto tipo de conocimiento. La parte positiva es que tienes mucha más carga vital, porque no estás recibiendo la vida por los libros, estás recibiendo la vida en directo. Y eso no es una vida, eso es un material de primera y no de segunda mano. Pues eso creo que es uno de los elementos fundamentales a destacar y a tener presente a la hora de conocer el teatro de Lidia Falcón. En esas otras muchas obras, la de las tres idiotas, o sea, tenía aquí, pero creo que no iba a demorar demasiado, de cada una de las, no todas, no conozco todas, pero sí casi todas las obras suyas, pero hay una que me gustaría detenerme especialmente, que siempre busqué el amor aunque no me crean. No sé si es la que más prefiere la autora, pero supongo que como es el niño más perseguido, pues entonces, de alguna forma, creo que por eso merece, ella lo dice en el prólogo de la edición, que asume que es la obra que no ha gustado, que de alguna forma sufrió un rechazo mayor, y a mí, sin embargo, es la obra que más me perturba y que creo que afina más en el resultado entre los nutrientes y el fruto que produce, porque en todo está esa lucha, esa relación de la mujer con una sociedad hostil. Aquí en la familia, en bloque, madre e hijos, los que están recibiendo la agresión, los que están siendo encerrados después de la paliza, abandonados sin comida y cerrados con llave, en una situación claramente teatral, en la que no es el hombre ni es la mujer, porque cuando se dice aquí, estamos en un caso, esto está de alguna forma, el caso histórico en alguna forma se basa en el de Neus Soldevilla, que todos conocéis, que fue aquella mujer que incita a su hijo a que mate al padre. En este caso será la hija, en cualquier caso el menor de edad que mate al padre. Entonces, esa relación en esa familia, donde lo que se está ya planteando no es un problema de hombres y mujeres, y la violencia la ha ejercido él, pero finalmente son los otros los que van a ejercer la violencia, lo que está poniendo de manifiesto, en donde hombres y mujeres tenemos que salvarlos juntos, es que lo que estamos en un sistema perverso, en donde todos avanzan hacia la violencia, y si las que mueren son las mujeres es por la debilidad de la mujer y la fuerza física del hombre, o por la mayor costumbre del hombre a implicarse en la violencia, pero que desde luego hay un sistema perverso, y hay un sistema perverso que de pronto se dice a veces en argumento igualmente perverso, fue la mujer la que lo mató a él. Mire usted, es igual, él le pegaba a ella. Y entonces entramos en una locura de quién es el más salvaje de los dos, y lo que es salvaje es un sistema de poder que genera salvajes. Y eso en esta obra se ve porque hay un panorama más amplio. Finalmente es la niña la que decide, hay que matarlo, y matan al padre. Y matan al padre, y el padre previamente las estaba matando a ellas. Es decir, se muestra como el final de una progresión de acumulación de violencia y de sinsentido que aquí se ve en su marco más general. Porque en las otras, igualmente intensas, igualmente valiosas, en la mayoría de ellas, quizás algunas yo no conozca, las dos o tres últimas son textos que desconozco, aparte de los inéditos, claro. En las otras está más la posición de la mujer, es decir, es ella la única víctima, y no se ve la parte, o sea, no queda evidente y explicitado la parte de víctima que tiene el hombre que la mata. Es decir, que se ha convertido en asesino. Es decir, que hay un sistema que convierte a los hombres en asesinos, y aquí queda muy claro, y los hijos también están dispuestos a matar al padre. Finalmente es la niña lo que lo mata, porque es la que por menor de edad puede evitar la cárcel. Y bueno, en definitiva, estamos en una sociedad con modelos autoritarios que generan violencia, y
esa, en mi opinión, y esta obra así lo pone, o creo yo lo pone de manifiesto, esa es la clave para poder salir de esta dinámica perversa. Bueno, pues la premura y el tiempo me impiden detenerme en alguna más. Los asuntos morales también permitían un comentario interesante, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Gracias, Lidia, por tu teatro, y espero que te falte estiércol en el futuro, porque tengamos una sociedad que no dé lugar a estas situaciones. Gracias. Y ahora seguimos con la profesora Patricia O'Connor, profesora de la literatura hispánica de la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos. Gracias. Editora de estreno, ya saben todos ustedes. Bien. Pues la infatigable Lidia no habrá perdido un solo momento en esta carrera que es su vida. Tengo en casa todo un estante repleto de libros suyos, ensayos, novelas, estudios feministas, memorias, biografías, testimonios, investigaciones, poesía, unos 33 tomos sin contar sus 20 obras teatrales. Cada vez que miro esa abundante producción, me asombra que un ser humano haya podido escribir tantos libros y docenas de artículos, además de estudiar 3 carreras, destacarse en la abogacía, sacar el doctorado en filosofía, fundar el Partido Feminista Español, montar una editorial, dirigir 2 revistas, colaborar en televisión, dar conferencias, organizar festivales de teatro, pintar, y lo hace muy bien, enamorarse varias veces, casarse, criar a 2 hijos y tener tiempo para los amigos, como lo demuestro hoy y siempre. Mi papel en la fiesta es hablar del teatro de Lidia, lo que es un placer, porque es como hablar de ella misma. La siento ahí dentro, fuerte, rebelde, tenaz, defendiendo a las mujeres como clase social subvalorizada y largamente reprimida por un patriarcado egoísta y arrogante que controla las leyes y las instituciones. A diferencia de otros autoras y autores, ella dedica su talento a despertar conciencias recreando sobre los escenarios a las víctimas reales y anónimas que sufren los malos tratos de maridos, compañeros, amantes. A las mujeres que abortan en condiciones abismales, a las meganógrafas que sufren los acosos de sus jefes, a las mujeres mal atendidas por los médicos, policías, abogados y jueces. Como Lidia es célebre, se sabe mucho de ella, pero quién sabe que de niña daba forma teatral a sus sueños y quería ser actriz. Yo compartía sus intereses y en los 60 el destino me encaminó directamente hacia ella. Quería escribir mi tesis doctoral sobre una dramaturga española y mi director, un distinguido catedrático, exclamó con ojos desorbitados: «Pero Patricia, no hay dramaturgas en España». Pensé entonces que tendría que poner a prueba su afirmación. Y cuando vi el primer estreno de Lidia en Barcelona en el marco de Dones y Cataluña, decidí ponerme manos a la obra. El espectáculo era un collage de obras cortas de 6 autoras catalanas que Ricardo Salva llevaría al Festival de Atenas en el 82. La pieza de Lidia, con el siglo, abría la función. Y como a la autora le provocaba tanto el tema, siguió escribiendo hasta convertirla en una obra de duración normal. Bajo el título de Las mujeres caminaron con el fuego del siglo, 3 mujeres de condiciones muy diferentes, una feminista de clase media y una obrera, ambas nacidas con el siglo, y una punky de 17 años, repasan desde sus distintas perspectivas los acontecimientos y costumbres que han moldeado su vida. Aunque a la punky no le interesan los esfuerzos feministas que le han conseguido las libertades que ella malgasta, se enfrenta forzosamente con los problemas de su sexo al quedar en estado. Entonces la feminista le regaña: «¿Qué me dices ahora que buena falta te hace el aborto?». Representada con éxito en Barcelona, Puerto Rico, Nueva York y Nueva Jersey, la obra forma parte del discurso femenino historiográfico, cultural y sociológico.
El tema del aborto surge a menudo en las obras de Lidia y es central en Parid malditas, cuyo título representa la despiadada respuesta patriarcal al deseo de la mujer de ejercer control sobre su cuerpo. En esta obra representada en el 86 y el 88, Adela, alumna de cuarto de Derecho, vive con Eduardo, un vago sin remedio, y cuando se queda en estado, él amenaza con abandonarla si no aborta, pero no le ofrece ayuda económica ni apoyo moral. Sin recursos, Adela busca consejo en Elisa, una amiga mayor casada que después de tener varios hijos no quiso más, y recurrió a un médico que practicaba abortos clandestinos. Aunque Elisa describe la espantosa experiencia de sentir las manos del médico que hurgaban dentro de ella como si no fuese un ser humano, Adela no tiene más remedio que acudir a ese médico que cobrará 100.000 pesetas la operación. Eduardo sigue negando su responsabilidad y, entre otras cosas, pide que Adela haga un testamento a su favor por si le pasa algo. En la espeluznante escena del aborto, mientras el médico intenta arrancar el feto y Adela gime, hay ruidos. El médico, asustado, levanta manos ensangrentadas y huye. Un policía rompe en la escena, agarra brutalmente a Adela y la lleva a la cárcel, donde la deja tirada en una celda varias horas sin asistencia médica. En el último cuadro, Adela, visiblemente embarazada, se enfrenta al juez que le acusa de intentar matar a su hijo. Adela pregunta casi retóricamente por qué tiene que sacrificar ella su vida prometedora por la de un ser del que no se sabe nada. Cuando el juez responde que se necesitan todos los hijos, Adela suspira con ironía. Ella será solo una paridora más que se reproducirá por una orden superior. El juez, satisfecho de que lo haya comprendido, responde exactamente. Como Dones de Cataluña me había animado a emprender esa investigación sobre las dramaturgas en España, me puse en contacto con Lidia, pidiéndole textos, y algún tiempo después quedamos para almorzar. Caminando hacia el sitio de nuestro encuentro, me pregunté si sería como esta feminista estereotipada por los machistas, fea, hombrona, antipática, la que odia a los hombres y se los come vivos, escupiendo con asco determinadas partes, por supuesto. Me quedaba poco tiempo para pensarlo, porque ya llegaba al sitio, y que contraste la realidad con el estereotipo. Lidia fue y es guapa, simpática, amable, viva, con un maravilloso sentido del humor. Me entró por el ojo derecho enseguida y con el tiempo he podido comprobar lo dulce y cariñosa que es con todas las personas, mujeres y hombres de su agrado. Ahora bien, sí que es peleona. Y no dudo un momento en discutir enérgicamente con cualquiera posturas que considera equivocadas. Total, esa primera impresión de hace 30 años sigue en pie. En el 88 Fundamentos publicó mi estudio. ¿Más cerca? Más cerca. Vaya, ¿así? Bueno, en el 88 Fundamentos publicó mi estudio Dramaturgas Españolas de Hoy, primer libro sobre las autoras teatrales en España. Aunque en ese tomo dominan la investigación histórica y análisis crítico, incluye a modo de muestra 6 obras en un acto de las figuras principales del momento. Allí aparece No moleste y pague, señora, la obra de Lidia de mayor difusión hasta ahora. Representativa de su tono satírico sarcástico y de su organización en 3 divisiones independientes, la obra ridiculiza el machismo de 3 profesiones dominadas por los hombres: la policía, la abogacía, la psiquiatría. Ofrezco un trozo del primer cuadro como muestra. Magda llega asustada a la comisaría para presentar una denuncia contra su marido por violencias físicas y verbales. Indignado porque le interrumpe el partido de fútbol, el policía le grita colérico: ¿denuncia? ¿Será posible? ¿No tiene usted nada mejor que hacer que presentar denuncia porque su marido le ha pegado un domingo por la tarde mientras retransmiten un partido de fútbol? Un contraste de tono es Siempre busqué el amor.
que acaba de mencionar. Obra que dramatiza la espeluznante situación de Neus Soldevila, catalana condenada en el 81 a 28 años de cárcel por inducir a su hija de 14 al parricidio. En la obra, cuyo título sugiere la ingenuidad de la protagonista, el brutal marido practica su violencia de modo físico y psicológico, no solo hacia ella, sino hacia sus 6 hijos, cuyas edades oscilan entre los 9 y los 18 años. El padre tiene traumatizados a todos, y cuando los encierra con llave en la casa sin comida y se va, la hija, la persona más resuelta de la familia a pesar de tener solo 14 años, decide que para sobrevivir habrá que matar al tirano, como se hizo en Fuente Ovejuna. Ella los reúne a todos, se ponen de acuerdo, y aunque su madre intenta quitarle el protagonismo del asesinato, la hija insiste, y cuando el padre vuelve, lo mata de un disparo mientras duerme. En las tristes reflexiones del cuadro final, un hijo comenta: «Nadie que no viviera con nosotros puede entendernos». La hija, desde el reformatorio, pondera esa misma falta de comprensión y comenta de modo irónico: «Me llaman asesina de mi padre». Los críticos tacharon la obra de inverosímil, a pesar de estar basada en unos hechos reales muy conocidos, lo que nos lleva a reafirmar que la realidad sí supera la fantasía. Por no callar sus valores políticos y sociales, Lidia no solo fue encarcelada 3 veces durante el franquismo, sino que se topó con un espectro de la Inquisición. En el 59, Un poco de nieve blanca, su obra sobre los horrores de la prostitución y las drogas, pero ubicada en Estados Unidos, fue prohibida por la censura. Lo cierto es que Lidia no solo articula verbalmente sus valores, sino que los vive. Y soy testigo de una auténtica y espontánea improvisación teatral en ese sentido. En los 80, Lidia me comentó su deseo de conocer a José Luis Alonso de Santos. Pues estupendo, invitamos a Lidia y a José Luis a comer un domingo. Y caminando los 4 hacia un restaurante cercano, Lidia de repente echó a correr hacia la esquina, en que un árabe golpeaba a una mujer con velo y con un niño en los brazos. Al llegar frente a la pareja, Lidia se puso a golpear enérgicamente al árabe para parar el abuso. Llegados a ese escenario, nosotros asumimos papeles característicos. Lidia seguía combativa y amenazante. José Luis apartó al árabe tratando de bajar la tensión, mientras yo intentaba consolar a la mujer tan histérica, asustada como el niño. Mi marido, viendo que no quedaba papel en el montaje en sí, hizo de espectador. ¿Cómo acabó aquello? Pues de modo tristemente realista. Viendo que no había nada que hacer, el árabe empezó a marcharse y su compañera y víctima salió lloriqueando detrás de él. Una pieza no improvisada, importante y claramente representativa del estilo de nuestra autora es Tres idiotas españolas. En ella destaca a 3 mártires del sistema patriarcal en tiempos de supuesta libertad. Estos monólogos fueron escritos para Gemma Cuervo, actriz que hizo los 3 papeles en el 87, cuando se estrenó en el Círculo de Bellas Artes. La obra no solo dio la vuelta al país, sino que volvió a representarse en el Alfil en el 94. La primera idiota es Ángeles, niña mimada, cuyas actividades favoritas son mirarse al espejo y presumir de mona. Como no le gusta estudiar y considera tontas a las niñas que lo hacen, el padre permite que deje la escuela para ayudar a su madre, ya que según él, lo único que tiene que saber la hembra es llevar una casa. Por haberse dejado moldear según los gustos masculinos, Ángeles acaba siendo la clásica solterona condenada a servir de enfermera y criada de su familia. La segunda idiota es Juanita, mecanógrafa sujeta a los salarios miserables que ganaban las mujeres entonces y a los acosos sexuales del jefe. La tercera, Teresa, es una hippie que, huyendo del matrimonio burgués, ha optado por el amor libre y a la que al empezar a hablar se le notan señales de malos tratos. Esta está en estado sin poder abortar, pero sigue soñando tontamente con el amor ideal. En el 87, Lidia dedica toda una obra, la que yo considero la más ambiciosa,
a las ironías de las libertades introducidas después de la muerte de Franco. A diferencia de otras obras llevadas al absurdo para resaltar la crítica, La hora más oscura es una reflexión seria sobre la moral feminista en esos caóticos y confusos años de la transición. Al vivir tardíamente la revolución sexual, las españolas, las feministas en particular, se preguntaban si las mujeres debían dar rienda suelta a sus deseos sexuales. Pero hacerlo no sería dejar que los hombres las explotasen aún más. O debían refugiarse en brazos de otras mujeres y así evitar los egoísmos patriarcales. La hora más oscura explora sin resolver estas cuestiones a través de 4 amigas de 35 a 50 años, que han vivido su juventud reprimidas por la moral burguesa. Aunque sus problemas trascienden lo local y temporal, la obra es un valioso documento sobre lo que era ser mujer en la transición. Muchos dan por sentado que los jueces son fieles a su obligación de obrar de modo imparcial. Falsas denuncias de 2006 desmiente tales suposiciones y se basa en una situación real, la de 2005, en que la web decana de Barcelona dijo en una entrevista que las denuncias por maltrato de muchas mujeres eran falsas, despertando el furor de las feministas y las víctimas. Al subir el telón se ve a la denunciante, la típica mujer atrapada en una situación abusiva. Se ha casado joven, nunca ha trabajado fuera del hogar y no puede mantenerse. Está sentada en una silla baja frente a la juez en su silla alta, su trono, imagen que comunica visualmente el poder relativo de las dos mujeres. Esta juez arrogante que no demuestra compasión por la víctima representa a la mujer que ha adquirido poder en una profesión largamente dominada por los hombres y que ha asumido sus valores. Otras obras más recientes que parodian defectos del sistema judicial son Interrogatorios y Una mañana en el juzgado. El rechazo de las obras serias en este sentido frente a la aceptación de las paródicas nos lleva a preguntarnos si la violencia contra los débiles solo puede representarse en tonos de broma. Otras obras de ahora sólidamente insertadas en la corriente crítica global ilustran la avaricia y el egoísmo galopantes no solo en la política y los negocios, sino patéticamente en los servicios públicos, como lo hace en Todos los datos. Por designio propio, otra obra larga y ambiciosa, explora el problema del emigrante e indaga en interesantes cuestiones sobre la identidad nacional. Medidas para tiempos de crisis, que veremos pronto, demuestran lo interconectados que estamos en el mundo de hoy, empleando técnicas metateatrales y de multimedia. Destaco solo la escena en que una periodista entrevista al ministro del Interior español sobre la situación de las cárceles. Él, todo ufano, presume de seguir las teorías de un penalista italiano del siglo XVIII, Cesare Beccaria. Y cuando la periodista le pregunta asombrada, ¿y Concepción Arenal no?, el ministro revela su abismal ignorancia diciendo: bueno, aún no he tenido ocasión de conocer a esa señora, pero si es tan importante, daré orden a mi secretaria de que le dé una audiencia en nuestro ministerio. Enhorabuena, Lidia, por tus muchos y variados logros y por tu vida tan maravillosamente aprovechada. Gracias por volcar corazón y pasión en tus obras para iluminar y combatir las múltiples injusticias políticas, jurídicas y sociales invisibles para tantos. Me encantaría poder rendirte el honor que Concepción Arenal nada más identifica como el mayor homenaje posible, el imitarte. De verdad que lo intento, Lidia, pero pones muy alta la barra. Y ahora tenemos a María José Raguey, profesora de arte teatral de la Universidad de Barcelona. Bien, y después del discurso que ha hecho Patricia, pues ya casi no tengo nada que decir.
pero sí voy a contar que aunque yo conozco a Lidia mucho, desde hace muchos años y le tengo muchísimo cariño, cuando me dijo que participara en este acto para hablar de su teatro, le pedí que me enviara todo su teatro. Y descubrí que lo que me enviaba, o casi todo lo que me enviaba, yo no lo había leído. Entonces me dediqué 4 días, 5, a leer una cosa tras la otra y a tomar unas notas. Y entonces, claro, llegué a varias conclusiones. Una, que Lidia es genial y lo hace todo bien. Estamos todas de acuerdo, o todos. O dicho de otra manera, que Lidia es una persona inteligentísima, dinámica, enérgica y que es capaz de hacer muchas cosas y de hacerlas bien. Todo su teatro está muy bien dialogado, muy bien armado y defiende siempre lo mismo. Lo que pasa que lo mismo es muy complejo, porque defiende siempre a las mujeres y a todo lo que les pasa a las mujeres, y lo hace con un gran sentido del humor. Curiosamente, empecé leyendo las obras cortas, porque eran las últimas, y algunas de ellas me parecieron absolutamente geniales, como por ejemplo Falsas denuncias, que es una genial, absolutamente genial escena sobre una pobre mujer que va a denunciar malos tratos y que la juez y la fiscal la lían hasta acusarla de presentar denuncias falsas. También me pareció genial la de Una mañana en el juzgado, que es una gran escena tragicómica en la que el acusado se hiere a sí mismo para montar un gran festival, de manera que no se podrá hacer la sesión, y claro, la pobre chica se tendrá que marchar asustada y desprotegida. Y ahí coincido un poco con Jesús, porque claro, yo te veía a ti, Lidia, pues viviendo todas estas situaciones, y después de vivirlas, transformándolas y plasmándolas con una tremenda eficacia. Entre estas está Interrogatorios, por designio divino, que es la que trata muy bien el tema de la inmigración y que está muy bien trabada. 25 años de justicia democrática viene también a decir que es inútil presentar denuncias de violencia doméstica. Y me interesó mucho la última obra, por lo menos por las fechas, o la penúltima, si es que ya ha escrito Lidia más, que estaba fechada en septiembre de 2010, Medidas para tiempos de crisis, que yo diría que es un hábil, divertido y farsesco, no siempre, que contiene una especie de manifiesto político muy en broma, pero muy agudo al fin y al cabo. Cuando pienses que he hablado bastante me lo dices, pero hay una obra que nos ha gustado, o que hemos citado los tres, que es Siempre busqué el amor aunque no me crean. A mí yo no estoy muy de acuerdo contigo, Jesús. Yo pienso que esta es una obra feminista a ultranza. No he dicho lo contrario, ¿eh? No, bueno, perdona. Digo que da un panorama más amplio. Bueno, pero enfocado de una manera muy clara a esa mujer maltratadísima con sus hijos, y un asunto que me parece que no es por casualidad,
la esposa se da cuenta de que ese amante que la saca a pasear es un ser igual de vil, que además mete mano a las niñas y que ahora que tiene problemas no le coge ni el teléfono. Lo de que la mata la niña de 14 años también me parece que se justifica no porque la niña sea la más cruel, sino porque deciden que la niña de 14 años es menor. Y claro, me gustaría leer, yo siempre hago unos comentarios que no se pueden leer cuando acabo de tomar nota, pero en este caso lo voy a leer porque viene al hilo de ciertas cosas. Digo, es un culebrón que se devora, muy bien dialogado, tan bestia que es divertidísimo. Claro, es panfletario, pero es que es bueno, buenísimo, muy bueno. Lo que quería aquí es conjugar las palabras culebrón, panfletario, bestia, palabras que son adjetivaciones negativas para dar una conclusión muy positiva. Me interesó muchísimo también, me interesaron muchas, cómo no, la de Atardeceres. Me pareció también una obra dinámica, bien escrita, divertida y también absolutamente real. O sea, lo que me parece que hace Lidia es hablar de cosas muy reales y hablar siempre desde el punto de vista de la mujer y de la opresión o explotación o etcétera que sufre la mujer. Y entonces lo hace muy bien. ¿Que es propaganda? Claro que es propaganda, pero es excelente. Nada más. Muchas gracias. Y yo creo que es muy interesante ver lo que escribió Lidia contestando a Candace Leonard en cuanto a la calificación de teatro como de propaganda. Sé que es interesante porque tiene que ver con lo que dijo María José Ragué, que si se escribe desde otro punto de vista, si los papeles femeninos que habitualmente crean los autores y las autoras españolas corresponden a la ideología burguesa y reaccionaria que conocemos, ese es también un teatro de propaganda. Sé que es interesante lo que escribe Lidia. Bueno.